El estallido político que se produce cuando se habla de falso testimonio en relación con Alberto Núñez Feijóo no nace de una exageración gratuita ni de un titular vacío, sino de una cadena de contradicciones públicas que, al ser confrontadas, dejan en evidencia un problema mucho más profundo: la credibilidad del líder del Partido Popular. Cuando Risto Mejide confirma públicamente que la versión ofrecida por Feijóo no se corresponde con lo ocurrido, no estamos ante un simple desacuerdo de opiniones, sino ante un choque entre relatos que obliga a revisar qué se dijo, cuándo se dijo y por qué se dijo. Es importante subrayar desde el inicio que el término falso testimonio no se utiliza aquí como una calificación jurídica cerrada, sino como una descripción política de una situación en la que un dirigente ofrece una versión de los hechos que posteriormente es desmentida por datos, por testimonios directos o por personas que estuvieron presentes. En política, mentir no siempre tiene consecuencias legales, pero sí tiene consecuencias democráticas. Y cuando un líder que aspira a gobernar el país queda atrapado en una contradicción tan clara, el daño no es menor ni pasajero. Feijóo ha construido gran parte de su liderazgo nacional sobre una imagen de seriedad, moderación y fiabilidad. Frente a un Partido Popular marcado por escándalos y excesos del pasado, él se presentó como alguien distinto, como un gestor prudente que no necesitaba exagerar ni falsear la realidad. Precisamente por eso, cuando su relato empieza a resquebrajarse, el golpe es mayor. No se trata solo de una mentira puntual, se trata de la demolición de la narrativa que sostenía su figura pública. La intervención de Risto Mejide es clave porque no proviene de un adversario político clásico ni de un portavoz de partido. Proviene de alguien que, además de comunicador, estuvo directamente implicado en los hechos que Feijóo relató de una determinada manera. Cuando Risto afirma que lo que contó Feijóo no es cierto, no está interpretando, está corrigiendo. Y esa corrección pública deja a Feijóo en una posición extremadamente incómoda, porque ya no puede refugiarse en la acusación de ataque partidista. Este punto es fundamental para entender por qué el asunto adquiere tanta gravedad. En política, los relatos se sostienen mientras no son desmentidos por testigos directos o por pruebas claras. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser comunicativo y pasa a ser ético. ¿Mintió Feijóo conscientemente? ¿Exageró para victimizarse? ¿Construyó un relato que sabía que no se ajustaba a los hechos? Estas preguntas no pueden despacharse con una nota de prensa ni con un silencio estratégico. El Partido Popular, una vez más, opta por la estrategia del ruido y del cierre de filas. En lugar de aclarar la contradicción concreta, se intenta desviar la atención hacia el mensajero, desacreditando a Risto Mejide o minimizando la importancia de sus palabras. Esa reacción es reveladora. Cuando un partido evita el fondo del asunto y se centra en atacar a quien desmiente, suele ser porque no puede sostener el relato original. El problema no es quién habla, es lo que dice y cómo lo dice. La cuestión del falso testimonio conecta directamente con un patrón más amplio en la trayectoria reciente de Feijóo. Desde que llegó a la política nacional, se ha visto envuelto en varias polémicas relacionadas con afirmaciones inexactas, medias verdades o relatos que no resistían una comprobación mínima. En muchos casos, esas contradicciones pasaron sin demasiado coste político porque no había una figura pública que las desmontara de forma tan directa. En este caso, sí la hay, y eso cambia radicalmente el escenario. Risto Mejide no solo confirma que Feijóo mintió o tergiversó, sino que lo hace con un relato coherente, verificable y sin necesidad de grandilocuencia. Esa sobriedad refuerza la credibilidad del desmentido. No hay espectáculo, hay corrección. Y en política, la corrección suele ser más devastadora que el insulto. Porque deja al descubierto la fragilidad del relato contrario sin necesidad de exagerar. Este episodio también plantea una cuestión más amplia sobre la relación entre política y verdad. En un contexto de polarización extrema, muchos dirigentes asumen que mentir no tiene coste, que todo se diluye en el ruido y que la memoria colectiva es corta. Sin embargo, cuando una mentira queda fijada y desmentida públicamente por alguien con credibilidad, el coste existe y se acumula. Feijóo no solo queda en evidencia ante sus adversarios, queda en evidencia ante su propio electorado, que esperaba de él algo distinto. La reacción de Feijóo tras el desmentido es tan importante como el desmentido en sí. Hasta ahora, no ha habido una rectificación clara ni una explicación detallada. No ha aclarado si se equivocó, si exageró o si mintió deliberadamente. Ese silencio o esa evasiva alimentan la sospecha. En política, rectificar a tiempo puede salvar una situación. Negarse a hacerlo suele agravarla. Y Feijóo, por ahora, parece optar por la huida hacia adelante. Este primer tramo del análisis deja claro que no estamos ante un simple cruce de declaraciones.
Estamos ante un problema serio de credibilidad que afecta al líder del principal partido de la oposición. Cuando alguien que aspira a gobernar es pillado en una contradicción tan clara, el debate no es anecdótico, es estructural. ¿Se puede confiar en alguien que falsea su propio relato cuando le conviene? ¿Qué ocurre cuando ese comportamiento se traslada a decisiones de Estado? Aquí empieza un caso que no se va a cerrar con titulares de un día. Porque una vez que una mentira queda señalada, el resto del discurso queda bajo sospecha. Cada declaración futura se mira con más desconfianza. Cada acusación pierde fuerza. Feijóo ha construido su liderazgo sobre la idea de que él no era como los anteriores. Este episodio pone esa idea en cuestión de forma directa y pública. Este primer bloque deja asentada una idea clave. El problema no es Risto Mejide ni el ruido mediático, el problema es que la versión de Feijóo no se sostiene. Y cuando un líder político queda atrapado en una mentira confirmada por terceros, el daño va mucho más allá del episodio concreto. Afecta a su palabra, a su autoridad y a su capacidad de liderar una alternativa creíble. A partir de aquí, el análisis se profundiza en cómo se construyó esa mentira, por qué se lanzó y qué consecuencias tiene para la figura de Feijóo y para el Partido Popular. Porque cuando la credibilidad se quiebra, no basta con cambiar de tema. La grieta permanece. Y esa grieta, en política, suele ensancharse con el tiempo. Para entender por qué el desmentido de Risto Mejide convierte este episodio en algo mucho más grave que una simple contradicción puntual, hay que detenerse en cómo y para qué Alberto Núñez Feijóo construyó su relato inicial. En política, las mentiras no suelen ser improvisadas, responden a una estrategia, a una necesidad concreta del momento y a una idea muy clara de impunidad comunicativa. Feijóo no habló por error ni de manera ambigua. Ofreció una versión cerrada de los hechos que le beneficiaba políticamente y que reforzaba su posición de víctima frente a determinados medios y actores. El problema es que esa versión no resistió el contraste con la realidad. Feijóo sabía perfectamente lo que hacía cuando lanzó su relato. En un contexto de desconfianza hacia los medios, de polarización extrema y de descrédito generalizado de la política, presentarse como alguien atacado injustamente es una herramienta muy poderosa. Ese tipo de relato conecta con un electorado que ya está predispuesto a creer que existe una persecución contra determinados líderes de derechas. La mentira, en este caso, no era un desliz, era una pieza funcional dentro de una estrategia de victimización calculada. La intervención de Risto Mejide rompe ese cálculo porque introduce un elemento que Feijóo no controlaba, un testigo directo con visibilidad mediática que no pertenece al campo político clásico y que no necesita atacar para desmontar. Cuando Risto confirma que la versión de Feijóo no es cierta, no lo hace desde la exageración ni desde el espectáculo, lo hace desde la corrección factual. Y eso es devastador para cualquier estrategia basada en el relato, porque el relato se cae sin necesidad de gritar. Este punto es clave. Feijóo no puede refugiarse en el argumento de que es su palabra contra la de la izquierda o de que todo es interpretación. Aquí no hay interpretación posible. Hay un hecho relatado de una manera concreta por Feijóo, y hay alguien que estuvo allí diciendo que eso no ocurrió así. En política, ese choque no se resuelve con opiniones, se resuelve con credibilidad. Y en este caso, la credibilidad de Feijóo sale claramente dañada. La reacción posterior del Partido Popular confirma que el problema es más profundo de lo que parece. En lugar de aconsejar a su líder una rectificación clara, una aclaración honesta o incluso una disculpa, el PP opta por minimizar, por relativizar y por desviar la atención. Esa decisión no es casual. Rectificar sería reconocer que Feijóo mintió, y eso desmontaría el principal activo sobre el que se ha construido su liderazgo nacional, la supuesta superioridad moral frente a otros dirigentes del pasado del PP. Durante años, el Partido Popular ha intentado vender la idea de que con Feijóo llegó una nueva etapa, más limpia, más seria y más responsable. Cada mentira desmentida erosiona ese relato. Cada contradicción pública lo acerca más a aquello de lo que decía venir a salvar al partido. Por eso este episodio genera tanto nerviosismo interno, porque no es una polémica más, es una grieta en la base misma de su legitimidad como líder. Además, este caso revela una práctica cada vez más extendida en la derecha política: asumir que la mentira no tiene consecuencias reales. En un ecosistema mediático saturado, muchos dirigentes creen que basta con lanzar un nuevo tema, generar otro ruido o esperar unos días para que todo se olvide. Pero ese cálculo falla cuando la mentira queda fijada, documentada y asociada a un nombre concreto. A partir de ese momento, la sospecha acompaña al dirigente allá donde vaya. Feijóo no miente en un vacío. Lo hace en un contexto en el que ha acusado repetidamente a otros de falta de ética, de manipulación y de engaño.
Esa incoherencia agrava aún más el daño. No es solo que haya mentido, es que lo ha hecho mientras se presentaba como garante de la verdad y la decencia política. En términos de credibilidad, eso es letal. Porque convierte cada acusación futura en un boomerang potencial. La confirmación de Risto Mejide también desmonta otro elemento clave del relato de Feijóo, la idea de que los medios manipulan sistemáticamente para atacarle. Cuando alguien externo al eje partidista confirma que la versión de Feijóo no es correcta, el marco de la conspiración mediática se cae por su propio peso. Ya no hay una máquina del fango, hay un dirigente que ha falseado un hecho concreto y ha sido corregido públicamente. Este episodio obliga a hacerse una pregunta incómoda pero necesaria. Si Feijóo miente en algo relativamente menor y verificable, ¿qué ocurre con aquello que no es tan fácilmente contrastable? La confianza política no funciona por compartimentos estancos. Cuando se detecta una mentira, todo el discurso queda bajo sospecha. No porque todo sea falso, sino porque ya no existe la garantía de honestidad mínima que se espera de alguien que aspira a gobernar. La falta de rectificación es especialmente grave. En política, equivocarse puede ser comprensible, negarse a reconocer el error suele ser imperdonable. Feijóo ha tenido oportunidades de aclarar, de matizar o de corregir su versión. No lo ha hecho. Ese silencio activo transmite un mensaje muy claro: prefiere sostener la mentira antes que asumir el coste político de decir la verdad. Esa elección define a un dirigente más que cualquier discurso. Este comportamiento no solo afecta a Feijóo como individuo, afecta al Partido Popular como proyecto político. Un partido que aspira a gobernar necesita un liderazgo creíble, capaz de sostener su palabra incluso cuando es incómodo. Cuando ese liderazgo se construye sobre medias verdades y se defiende a base de ruido, el proyecto entero se resiente. Porque la ciudadanía puede tolerar diferencias ideológicas, pero castiga cada vez más la falta de honestidad. Este segundo bloque deja claro que el caso no se va a cerrar con un desmentido puntual ni con el paso del tiempo. La mentira ya forma parte del historial público de Feijóo. Cada vez que hable de ética, de verdad o de ejemplaridad, este episodio volverá. No como arma partidista, sino como referencia inevitable. Así funciona la memoria política cuando una contradicción queda tan bien documentada. Aquí se empieza a entender que el verdadero daño no es inmediato, es acumulativo. Feijóo pierde algo mucho más valioso que un titular favorable: pierde autoridad moral. Y sin autoridad moral, el liderazgo se convierte en una cuestión puramente táctica, sostenida solo por la fuerza del partido y no por la confianza real. Eso, a medio plazo, es un problema serio para cualquier alternativa de gobierno. Este tramo del análisis prepara el terreno para profundizar en las consecuencias políticas más amplias del caso, cómo afecta a la estrategia del PP, cómo condiciona el papel de Feijóo como líder de la oposición y por qué este episodio no es un error aislado, sino un síntoma de una forma de hacer política basada en el relato antes que en la verdad. Porque cuando la mentira deja de ser un accidente y se convierte en método, el problema ya no es individual, es estructural. El desmentido público de Risto Mejide no solo deja en evidencia una contradicción concreta en el relato de Alberto Núñez Feijóo, sino que actúa como un catalizador que acelera un proceso de desgaste político que ya estaba en marcha. Porque cuando un líder de la oposición basa buena parte de su autoridad en la idea de que él representa la verdad frente a la supuesta manipulación del adversario, cualquier mentira confirmada se convierte en una bomba de relojería. No estalla solo una vez, estalla cada vez que ese líder vuelve a hablar de ética, de credibilidad o de ejemplaridad. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Feijóo no es un dirigente cualquiera dentro del Partido Popular, es la figura sobre la que se ha construido la esperanza de un nuevo PP, supuestamente más serio, más institucional y más fiable. Esa construcción no se sostiene únicamente en programas o propuestas, se sostiene en una imagen personal cuidadosamente cultivada. La mentira desmentida por Risto Mejide no ataca un detalle secundario, ataca el núcleo de esa imagen. Porque si el líder que prometía rigor miente cuando le conviene, la promesa se vacía de contenido. La reacción del PP tras el desmentido confirma que el partido es consciente del daño, aunque no se atreva a afrontarlo. No hay una defensa basada en hechos verificables, no hay una reconstrucción transparente de lo ocurrido, no hay una explicación detallada que permita contrastar versiones. Lo que hay es una estrategia de contención, minimizar, relativizar, cambiar de tema y esperar que el ciclo informativo haga su trabajo. Esa estrategia revela una confianza peligrosa en el olvido colectivo, una confianza que cada vez funciona menos. La presencia de Risto Mejide como figura central del desmentido añade una capa de complejidad que el PP no puede controlar. No se trata de un político profesional,
no se mueve dentro de la lógica partidista tradicional y no tiene necesidad de ganar nada con este episodio. Precisamente por eso su palabra pesa más. Cuando alguien sin una agenda política evidente confirma que un dirigente ha mentido, el impacto trasciende la trinchera ideológica. Ya no es la izquierda atacando, es la realidad corrigiendo un relato. Este punto es crucial porque rompe uno de los marcos defensivos favoritos del PP, la idea de que todo cuestionamiento es una operación política. Aquí no hay operación, hay un contraste directo entre lo que Feijóo dijo y lo que ocurrió. Y cuando ese contraste es desfavorable, no basta con desacreditar al mensajero. La pregunta persiste: ¿por qué mintió? ¿Qué buscaba con esa mentira? ¿Y por qué se niega a rectificar? La negativa a rectificar es, en sí misma, una decisión política que agrava el problema. En política, admitir un error puede ser costoso a corto plazo, pero suele ser rentable a medio plazo. Negarse a hacerlo, en cambio, suele convertir un episodio concreto en una mancha permanente. Feijóo ha optado por la segunda vía. Ha preferido sostener el relato, aunque esté dañado, antes que reconocer la falsedad. Esa elección define su liderazgo más que cualquier discurso posterior. Este comportamiento tiene consecuencias directas sobre la estrategia del PP como oposición. Un partido que ha hecho de la acusación constante de mentira al gobierno una de sus principales armas pierde fuerza cuando su propio líder queda retratado. Cada ataque pierde credibilidad, cada denuncia se mira con mayor escepticismo. No porque el gobierno tenga razón automáticamente, sino porque el acusador ya no puede presentarse como árbitro moral. La política no funciona solo por contraste ideológico, funciona también por coherencia. El caso también afecta a la relación entre Feijóo y determinados sectores mediáticos que hasta ahora le habían concedido un trato favorable. La confianza entre políticos y medios no se basa en afinidad ideológica, se basa en fiabilidad. Cuando un dirigente miente y es desmentido públicamente, esa fiabilidad se resiente. A partir de ese momento, cada declaración se somete a un escrutinio mayor. No por animadversión, sino por prudencia. Y ese cambio de clima es muy difícil de revertir. Además, este episodio se suma a una serie de contradicciones previas que, aunque aisladas pudieron parecer menores, empiezan a dibujar un patrón. No se trata de un lapsus puntual, se trata de una forma de construir el discurso en la que la verdad se subordina al beneficio político inmediato. Cuando ese patrón se hace visible, la figura del líder se debilita de forma estructural. La confianza no se pierde por un error, se pierde por la repetición y por la falta de rectificación. La mentira confirmada también tiene efectos internos dentro del Partido Popular. Hay dirigentes y cuadros que apostaron por Feijóo precisamente para recuperar una cierta dignidad política, para alejarse de las prácticas del pasado que tanto daño hicieron al partido. Cada episodio como este refuerza la sensación de que ese cambio era más estético que real. Y aunque esas dudas no se expresen públicamente, erosionan la autoridad interna del líder. Un liderazgo basado solo en encuestas es frágil. Un liderazgo basado en confianza interna es mucho más sólido. Este caso también plantea una reflexión más amplia sobre la calidad del debate democrático. Cuando un líder político miente sin asumir consecuencias, se envía un mensaje muy peligroso, que la verdad es opcional. Ese mensaje no se queda en un partido, se extiende al conjunto del sistema. Otros dirigentes aprenden que mentir no tiene coste real, que basta con aguantar el chaparrón y seguir adelante. Esa normalización de la mentira empobrece la democracia y alimenta el cinismo ciudadano. El desmentido de Risto Mejide actúa, en este sentido, como una rara excepción, una mentira que no se diluye, una falsedad que queda fijada. Y precisamente por eso resulta tan incómoda para Feijóo y para el PP porque rompe la lógica de la impunidad comunicativa. Demuestra que no todo vale, que no todas las versiones son equivalentes y que los hechos, cuando se contrastan, siguen importando. Este episodio también condiciona el futuro político inmediato de Feijóo. Cada vez que intente erigirse en referente de la verdad, alguien recordará este caso. Cada vez que acuse a otros de mentir, se le devolverá el espejo. No como venganza política, sino como recordatorio de una incoherencia no resuelta. Así funciona la memoria política cuando una mentira queda documentada y sin rectificación. El problema de fondo es que Feijóo ha perdido una oportunidad de oro para demostrar que era distinto. Podría haber reconocido el error, aclarado lo ocurrido y pasado página con un coste asumible. Ha elegido no hacerlo. Esa elección transforma un incidente en un símbolo. El símbolo de un liderazgo que, cuando se ve acorralado por los hechos, prefiere resistir antes que asumir responsabilidades.
Este tercer bloque deja claro que el daño ya no es coyuntural, es acumulativo. No se mide solo en titulares, se mide en desconfianza. Y la desconfianza, una vez instalada, no desaparece con facilidad. Puede mitigarse, puede compensarse, pero raramente se borra del todo. Feijóo tendrá que cargar con este episodio como antecedente durante mucho tiempo, porque forma parte ya de su biografía política. Aquí se prepara el cierre final del análisis, que abordará qué implica este caso para el futuro del Partido Popular y para la figura de Feijóo como alternativa de gobierno. Porque cuando un líder pierde credibilidad, no solo se debilita él, se debilita el proyecto que encarna. El caso del falso testimonio atribuido a Alberto Núñez Feijóo, confirmado públicamente por Risto Mejide, no se cierra con un desmentido puntual ni con el paso de unos días en la agenda mediática. Se convierte, inevitablemente, en un punto de inflexión que redefine la percepción del liderazgo del Partido Popular y que deja una huella duradera en la credibilidad política de quien aspira a gobernar el país. Porque en política, a diferencia de otros ámbitos, las mentiras no se juzgan solo por su gravedad inmediata, sino por lo que revelan sobre la forma de entender el poder y la relación con la verdad. Feijóo ha intentado durante meses construir una imagen de dirigente fiable, casi tecnocrático, alguien que venía a poner orden tras años de excesos verbales y escándalos dentro de su propio partido. Ese relato era su principal capital político. No era un líder carismático ni un agitador de masas, era, supuestamente, un gestor serio. Precisamente por eso, cuando queda demostrado que ha mentido en un episodio concreto y fácilmente contrastable, el golpe no es superficial, es estructural. Se derrumba el pilar sobre el que se sostenía su autoridad. La confirmación de Risto Mejide no deja margen para la ambigüedad. No se trata de interpretaciones distintas ni de matices, se trata de un hecho relatado de forma falsa por Feijóo y corregido por alguien que estuvo presente. Esa corrección pública fija el episodio en la memoria colectiva. A partir de ese momento, la mentira deja de ser una sospecha y se convierte en antecedente. Y en política, los antecedentes pesan más que las excusas posteriores. La forma en la que Feijóo y el PP han gestionado este episodio agrava aún más sus consecuencias. En lugar de afrontar el problema con transparencia, optan por el desgaste, por el ruido, por la dilución. Confían en que la saturación informativa haga su trabajo y que la ciudadanía pase página. Ese cálculo puede funcionar a corto plazo, pero tiene un coste acumulativo devastador. Cada vez que Feijóo hable de ética, alguien recordará este episodio. Cada vez que acuse a otros de mentir, el espejo volverá a colocarse delante. Este comportamiento revela una concepción muy concreta del liderazgo, una concepción en la que reconocer un error se percibe como una derrota y en la que sostener una mentira se considera una muestra de fortaleza. Esa lógica es profundamente tóxica para la democracia. Gobernar no consiste en no equivocarse nunca, consiste en asumir responsabilidades cuando se cometen errores. Feijóo ha elegido no asumirlas. Esa elección define su perfil político mucho más que cualquier programa. El Partido Popular, como organización, también queda retratado. Un partido que aspira a gobernar no puede permitirse blindar a su líder frente a una mentira comprobada sin pagar un precio. Al hacerlo, transmite un mensaje muy claro: la lealtad interna está por encima de la verdad. Ese mensaje no solo erosiona la confianza externa, también debilita la cohesión interna a medio plazo. Porque cuando la verdad deja de ser un valor compartido, el proyecto político se convierte en una estructura puramente instrumental. Este episodio también tiene consecuencias para la calidad del debate público. Cuando un líder de la oposición miente y no rectifica, se rebaja el listón del discurso político. Se normaliza la idea de que todo vale, de que la verdad es secundaria y de que lo importante es resistir. Esa normalización alimenta el cinismo ciudadano y refuerza la sensación de que la política es un terreno de engaño permanente. Y cuando esa percepción se consolida, quienes más ganan no son los partidos tradicionales, sino las opciones más extremas y antisistema. La figura de Risto Mejide, en este contexto, cumple una función casi accidental pero crucial. No actúa como un adversario político, actúa como un corrector de hechos. Y esa corrección resulta especialmente incómoda porque no puede ser encuadrada fácilmente en el relato del ataque ideológico. No es la izquierda, no es el gobierno, no es una campaña. Es alguien diciendo: eso no ocurrió así. Y ese gesto sencillo tiene un impacto demoledor cuando se dirige a alguien que ha hecho de la verdad su bandera. La falta de rectificación por parte de Feijóo convierte este episodio en un símbolo de una forma de hacer política basada en el relato antes que en los hechos. No es una excepción, es un síntoma.
Un síntoma de una derecha que ha asumido que mentir no tiene consecuencias reales, que basta con aguantar, con cerrar filas y con seguir adelante. Pero ese cálculo empieza a fallar cuando las mentiras quedan fijadas y cuando la ciudadanía empieza a acumular ejemplos. Este caso no desaparecerá porque no depende del ruido mediático, depende de la coherencia. Y la incoherencia queda registrada. Cada intervención futura de Feijóo estará condicionada por este antecedente. No porque alguien quiera atacarle, sino porque la memoria política funciona así. Los dirigentes arrastran sus palabras pasadas, especialmente cuando esas palabras resultan ser falsas. El impacto también se deja sentir en el plano electoral, aunque no de forma inmediata. La pérdida de credibilidad no siempre se traduce en votos perdidos de un día para otro, pero sí en desmovilización, en duda, en desapego. El votante que confiaba en Feijóo como una alternativa limpia empieza a preguntarse si realmente lo es. Y esa duda, una vez sembrada, es muy difícil de erradicar. Porque no se trata de una acusación genérica, se trata de un hecho concreto. Este episodio también obliga a replantear el papel de la oposición en una democracia. Criticar al gobierno es legítimo y necesario. Hacerlo desde la mentira debilita no solo a quien miente, sino al sistema en su conjunto. La oposición pierde fuerza cuando pierde credibilidad. Y una oposición sin credibilidad no controla al poder, lo degrada. Feijóo, con este episodio, debilita su capacidad para ejercer una oposición eficaz y responsable. El cierre de este caso deja una enseñanza clara. En política, la verdad importa, incluso cuando se intenta ocultar. Puede tardar en emerger, pero cuando lo hace, deja huella. Feijóo ha tenido la oportunidad de cerrar esta herida con una rectificación honesta. No lo ha hecho. Ha preferido resistir. Esa decisión convierte un error en una marca permanente. Este guión se cierra con una conclusión difícil de esquivar. La bomba política no es el titular, es la pérdida de credibilidad. Y la credibilidad, una vez dañada, no se recupera con discursos ni con ataques al mensajero. Se recupera con hechos, con rectificaciones y con una relación honesta con la verdad. Mientras eso no ocurra, este episodio seguirá siendo un recordatorio incómodo de que quien miente para ganar una batalla comunicativa suele perder algo mucho más importante: la confianza. Feijóo queda así atrapado en su propio relato. Un relato que prometía rigor y terminó revelando lo contrario. No por una campaña, no por una conspiración, sino por una mentira concreta confirmada públicamente. Y en política, cuando la verdad te alcanza, no hay estrategia de comunicación que pueda borrarla del todo.